Muy bien, amigos contraculturales, esta tarde vamos a conversar sobre la identidad nacional y cómo conseguirla. Al respecto, esta oportunidad nos ilustrará el doctor Percy Vilches Salvatierra, quien es abogado, analista político, escritor, director y conductor del programa Libertad Bajo Palabra, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro Percy. Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar en tu programa y a mis más atentos y cordiales saludos a toda la gente de Huancavelica y todos los personas que estén escuchándonos. Gracias, maestro. Bien, este es un tema muy importante, interesante, amplio. Vamos a tratar de trabajarlo en estos minutos que tenemos, maestro, y para eso usted nos va a ilustrar, ¿no? Y tendríamos que iniciar la conversación y definiendo qué es identidad, ¿no? Y le solicitamos nos ilustre, por favor. Bueno, la identidad es la noción que se tiene de uno mismo, ¿no? Puede partir de la identidad del individuo, en el caso que me ha propuesto ver la identidad de una nación, ver los elementos que conforman un sentido de vinculación entre los diferentes miembros que son integrantes de una población, de un Estado, ¿no? Es este conjunto de características que nos hacen ser quienes somos, aunque parezca una figura retórica, pero es precisamente lo que nos da identidad, ¿no? Uh-huh. La identidad nos ayuda también a ser parte de algo, ¿no? Es decir, a tener este sentido de pertenencia, a pertenecer a un grupo, en este caso a un país. En este caso es más que nada claro lo que nos da este sentido, efectivamente, de ser propios y no ajenos, ¿no? Uh-huh. Porque mira, si recuerdas, por ejemplo, en la matemática, ¿qué cosa es la identidad? Lo que te hace ser una cosa y no otra. Aplicado al ámbito social, es básicamente también la que te da una determinación singular. En el caso de un país, es lo que le confiere a todos los pobladores algo por lo que se están vinculando y que se están identificando como integrantes de un mismo cuerpo, ¿no? Que eso lamentablemente no sucede en nuestro país plenamente, salvo instantes muy breves que pueden ser los que dura algún partido de fútbol o de algún otro deporte, o por la conmemoración del Día del Pollo a la Brasa y otras cosas que pueden ser más o menos útiles e interesantes, pero que de ninguna forma van a contribuir a gestar una identidad que pueda resaltarse, ¿no? Uh-huh. Que haga del país un país más fuerte, grande o más ganador, pese al pasado que tenemos. Uh-huh. Aunque quizás también tenga que ver un poco con el pasado, muchos de los problemas que hay, por ejemplo, para identificarnos como propios de este país y también como iguales, ¿no? Se ha visto ahora último con el caso de la discoteca Tomás de los Olivos, que poco a poco se van esclareciendo de un modo mucho mejor cómo fueron todas las circunstancias esas luctuosas, pero la respuesta de la gente, no solamente ante las muertes de las personas que asistieron ahí, sino inclusive sobre el duelo o la exteriorización del duelo que tenían algunas personas que se vieron luego en un cementerio, fue toda una cosa muy desagradable. Uh-huh. Nos muestra pues que las brechas del país no solamente se dan en el orden socioeconómico, sino en el orden sociocultural y en el plano identitario, ¿no? Uh-huh. No hay una identidad bien conformada por varias razones, pero a ver, dime tú y uh-huh. vamos desarrollando el tema. Claro, es interesante esto, ¿no? Nuestro país es pluricultural y multiétnico. Esta diversidad social que a su vez se transforma también, ¿no? O se nota en lo económico, como usted lo dijo, político, cultural. ¿Cómo podríamos definir entonces una identidad con todos estos elementos? Es que sucede que la identidad nacional básicamente viene también de una determinación política y de una circunstancia educativa o instructiva que en nuestro país no se han preocupado en gestar los gobernantes, ¿no? Salvo excepciones que son tremendamente resaltantes porque son muy singulares, ¿no? Que de repente en el siglo XX fue Velasco que quiso hacer que la gente tuviese una identidad y que todo el mundo fuese al fin igual como corresponde a una república democrática, pero
y en el siglo XIX de repente Castilla, ¿no? Ujú. O sea, es una circunstancia poco rara que han sido dos militares, pero el resto de gobernantes y de la clase política no se han preocupado en gestar una identidad nacional. Y la identidad nacional tiene que venir de alguna manera de una determinación política. Es que Ujú. sucede, ¿cómo vamos a ser, digamos, depositario de una identidad nacional si no solamente se da las circunstancias que tú has mencionado, que pueden ser deseables u óptimas, no la pluriculturalidad, inclusive, etcétera, pero no se ha dado un trabajo para que la gente llegue a identificar como suyos ni siquiera a personajes y a actos de nuestro pasado que podrían servirnos de mucho. Por Claro. ejemplo, en vez de celebrarse el Día del Pollo a la Brasa, el Día del Ceviche, ¿por qué no se celebra el Día de César Moro, el Día de Chabuca Granda? Eh, Se conmemora en un par de días también un acontecimiento respecto de su vida. Es decir, otra clase de gente, ¿no? Ujú. Que a la población les puede servir para identificar buenos modelos o paradigmas. Ujú. Ahora, en el campo político ni hablar. Yo te diría, le diría a toda la gente, a ver, piensen quiénes pueden ser considerados los padres, las madres fundadoras del país. O sea, a estas alturas de la vida, a estas alturas de nuestra existencia como república, entre comillas, a un año del bicentenario también, entre comillas, ¿quiénes son los grandes peruanos que se han preocupado por forjar una nación y a cuáles de ellos vamos a tomar como referentes para continuar con este proyecto que por supuesto no se ha materializado plenamente? Ujú. ¿No? O sea, hay tantos odios, la gente suelta tanta bilis, como te dije en este caso de la discoteca Tomás, y olvídate para hablar del mismo Velasco o para hablar de Belaúnde o de quien sea, no ya ni te digo Fujimori. Sí, Son personas que todas pueden tener sus equívocos, claro. pero vamos al odio que hay entre la gente. Si Hay uno una se pone a cultura, ¿no? estudiar las diferentes sociedades, Ujú. el Perú parece un país en que el odio se ha vuelto El la hobby. semilla inicial, ¿no? No Sí. sé si hay investigaciones, pero te quería terminar este parlamento con que no es como mucha gente piensa de que todos los males del Perú actual vienen por la conquista de los Así españoles y es. el genocidio que hicieron. Sí, o sea, hay que recordar y que esté en cualquier manual de historia básico que cuando llegaron los españoles, el Tahuantinsuyo era un hervidero de intrigas y de odios entre las diferentes naciones que lo conformaban y que precisamente ese clima posibilitó que los españoles, digamos, en un tiempo muy breve, se lleguen a adueñar de esa vasta extensión territorial. Ujú. Considero que el odio que hubo en aquellas épocas entre esas diferentes naciones, de una manera muy pervertida, subsiste hasta la fecha. Ujú. Sí, es un análisis muy interesante, maestro. Eh, Mire, personalmente pienso que existe aquí en el Perú una cultura de estilo moda para odiar, ¿no? Uno busca en el Facebook, por ejemplo, algún elemento, alguna fotografía de alguien histórico y ya salen muchas personas a insultar, a denigrar, ¿no? Y para la gran mayoría de personas lo que no les gusta es Fujimontesinista, ¿no? Con esto yo no estoy defendiéndolo a ellos, pero bueno, se nota esa palabra que utilizan tanto, ¿no? Pero ya prostituida, ya prácticamente. Eh, el antiguo Perú, ¿no? Lo que se conoce como el antiguo Perú. Antes no existía el Perú, pues. Antes existió el Claro. Tahuantinsuyo, ¿no? Luego existió el Virreinato del Perú y luego la República del Perú, ¿no? Ahora somos el Perú. Entonces, esa identidad que a veces queremos tener que en parte pues, es nuestra, pero no en su totalidad, ¿no? Aunque suene feo decirlo, pero creo que es cierto. Se nos ha metido a la cabeza pues de que los incas, el imperio de los incas era un lugar maravilloso y que los demonios españoles llegaron y destruyeron todo, ¿no? Eh,
que tiene mucho de Eso cierto. es algo absurdo, ¿no? Así es, tiene mucho de cierto, pero también tiene mucho de absurdo, como usted lo dice, porque no nos han enseñado los peruanos a contextualizar, a tener una idea del contexto, de cómo es que pasaron las cosas en esa época. Y si vamos a lo más reciente, en las guerras que siempre tiene el ser humano, bueno, pues en la guerra, matarte o matarme has, ¿no? Este es pues una guerra, pues, ¿no? Eso que yo quería que para Pero, nuestros escuchos a ver, habría contraculturales que pudieran tener entender, cuidado, ¿no? por ejemplo, con esas maneras para valorar la historia, Ujú, porque, o sea, ha habido personajes en el Perú que han sido muy dañinos, ujú, ha habido algunos gobernantes que no han sido tan negativos, han tenido sus errores. La corrupción ha estado presente en todo momento, lo ujú. demuestra el libro de Alfonso Quirós y otras investigaciones. Ahora, corrupción hubo en toda administración imperial, en cualquier continente en que se haya dado una administración. Ujú, Acá hubo corrupción en tiempos de Huayna, etcétera. así es. Hay algunos documentos, ¿no? Inclusive los mismos castigos que tenían los incas para ellos eran terribles, pero si había los castigos era porque había gente que estaba transgrediendo Claro, esas la normas. ley, ¿no? Claro. Entonces, ahora lo de los españoles hay que tener cuidado porque ciertamente hay algunos energúmenos que compran a España y consideran, bueno, que todas las personas y las culturas que fueron prehispánicas eran poco menos que primitivas. Yo creo que Ujú, eso ya es una muestra de gran ignorancia. así es. Y en ese sentido hay gente que dice que España vino y civilizó Así es. o cualquier otra cosa. Es algo patético sabiendo pues que los incas, aún con los elementos negativos que podían tener como cualquier cultura de aquellas épocas, los sanguinarios, etcétera, era un pozo muy importante de desarrollo de conocimientos, Así ¿no? es. Claro, No claro. solamente políticos, administrativos, sino científicos, igual que los mayas, los aztecas en el norte, etcétera. Entonces, por ese lado habría que tener cuidado Mm, cuál es la importancia que tienen los españoles, aunque ciertamente en los primeros siglos del establecimiento español en el Perú, el virreinato del Perú pues, fue el más importante de América, ¿no? ujú. Ah, Según recuerdo, no es hasta que se dan las reformas borbónicas y se crean los virreinatos en otras zonas de Sudamérica que el Perú va perdiendo cierta hegemonía, pero igual no dejaba de ser siempre un baluarte muy importante, por eso que vinieron dos expediciones para, entre comillas, liberarlo, ¿no? Porque acá también otra gran verdad que a veces la gente obvia decir es que el Perú, en líneas generales, no quería independizarse para nada de España, ¿no? Y por ahí que inclusive las grandes mayorías hayan estado mucho mejor bajo la férula española que bajo la férula de los criollos, ¿no? eso es cierto. Y es interesante que conversar esto porque así se va aclarando ciertos puntos y sobre todo para que los escuchas contraculturales aquí en Huancavelica y los que nos siguen por las redes sociales abran su mente, ¿no? Expandir el horizonte. Eso es importante. Entonces, maestro, eh, desde que se inició o desde que se dio la independencia del Perú, ¿no? La identidad nacional del Perú aún no se logra cimentar. Bueno, hemos hablado ya de una serie de aspectos, ¿no? Usted como analista político, abogado, cómo ve esta situación? Mira, básicamente sucede que acá a partir de la teoría y a partir de las leyes, todo ha sido concedido, pero lamentablemente no se cumplen por ningún lado, no se han cumplido en el curso de todos estos siglos y más o menos se tratan de hacer cumplir los últimos años ya de este siglo XXI. Pero acá, digamos, la característica principal de la sociedad peruana siempre ha sido sacarle la vuelta a la ley, inclusive dicho de esa forma que es un peruano muy original, ¿no? O sea, eh, no, nunca hubo este sentido precisamente de creación de valores comunitarios. Digamos que eso de alguna manera sí se puede reconocer que tenían las culturas prehispánicas, ¿no? Pero luego no se ha dado, y como te decía, la identidad nacional no es algo que existe per se, es algo que se tiene que construir Ujú. y, digamos, tiene que llegar a instruirse a la gente en algunas nociones básicas de lo que es esta identidad. Luego, por supuesto, cuando ya exista este esquema general de lo que es la identidad nacional, se puede empezar a cuestionar.
se puede empezar a tratar de rebatir uno u otro aspecto, pero tiene que haber, digamos, un fondo común que pueda llegar a la mente de todos los pobladores del país para que sepan. Porque yo te digo que es tan importante que haya una identidad así forjada, que, por ejemplo, si tú tienes un problema en casa, no tienes ningún referente en tu casa, o en el barrio, lo que sea, de repente agarras un libro de historia y ves a este gran personaje, ¿no? En la vida que tuvo, y dices, puedo ser como él, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, de Abraham Lincoln, se cuenta que el hombre solamente leyó la Biblia hasta, hasta que era un adolescente, ¿no? Y ahí luego ya empezó a preocuparse más y fue a la universidad, luego de haber sido leñador, etcétera, llegó a ser el gran presidente de los Estados Unidos en su momento más crítico, ¿no? Y tuvo la fortaleza, el carácter para tratar de mantener unido ese país. Digamos, ese es un buen elemento que aquí en el Perú no hemos sabido rescatarnos de figuras que sí podrían ser muy bien utilizadas como la de Abraham Lincoln, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo te digo, Domingo Nieto, que era un gran general, amigo de Ramón Castilla, que se caracterizaba por hacer una defensa férrea de la Constitución, siendo un militar, que siempre estaban acostumbrados al caudillismo, a hacer golpistas. Al hombre le decían el Quijote de la ley. ¿Quién lo tiene a Domingo Nieto en su casa o tiene una imagen de Domingo que sea un héroe para los niños en vez de tantos superhéroes, dibujos animados? No hay. Castilla, ni se diga, aunque tuvo ahí algunas cosas, unos problemas administrativos durante su gobierno, como se narra, por ejemplo, la tradición de Ricardo Palma, ¿no? La historia de un cañoncito Ujú. que derivaba a algún puesto por ahí que le hacía un obsequio, o también arranca la cosa de los consignatarios del Guano, aunque eso luego se agudizó bajo Echenique, ¿no? Que ya fue un gobierno absolutamente corrupto. No hay un rescate de estas personas. En el siglo XX, eh, la misma generación del centenario, ¿no? O hay en la Ujú. Torre, por último, o sea, un hombre que fue tan combatido, ¿no? Sus virajes mismos, la gente lo interpreta como que era un traidor a sus propios preceptos. Mariátegui, bueno, Mariátegui de alguna manera tuvo la suerte de morirse joven, porque de Ujú. haber vivido mucho más años, seguramente que le habrían encontrado alguna vuelta para desacreditarlo. O sea, Ujú. es verdaderamente una circunstancia infernal Ujú. de que uno participe en la arena pública, porque por cualquier cosa tratan de hundirte, de destruirte, y es como esa frase coloquial de que si hay un balde lleno de cangrejos, generalmente los cangrejos del extranjero hacen una escalera para que se escapen algunos, pero el peruano ve que está saliendo y se trepan y lo agarran de las tenazas y lo jalan otra vez al Para, fondo del balde, ¿no? para que no se escape. Es una realidad palpable todos los días. ¿Tú qué dices? Así, sí, es verdad. Por ejemplo, yo también sumaría el caso de Leguía, ¿no? Que es interesante. Por ejemplo, Leguía tiene pues sus detractores, ¿no? Y se sabe pues de que su gobierno, el oncenio, fue peculiar, ¿no? Sin embargo, cuando ya lo deponen y todo esto, Leguía pues es tratado terriblemente y las obras que él hizo también fueron pues borradas, ¿no? Al estilo faraónico, ¿no? La avenida Leguía, le pusieron avenida Arequipa, los arcos lo destruyeron, es decir, hay esa cultura de desaparecer al enemigo político. Y eso también no ayuda a crear identidad, pues, ¿no? No ayuda a crear identidad, nos Hay esa confunde, ¿no? cultura, pero bueno, lo de Leguía, bueno, tiene muchos matices porque también ya era algo bien personalista ponerle a una avenida tu propio apellido, ¿no? La avenida Ujú. Leguía, pero bueno, a Leguía pasa que hubo demasiada, hubo demasiado entusiasmo con su gobierno. O sea, Leguía no solamente los sayayeros lo llamaban un titán del Pacífico, ¿no? O Ujú. sea, la gente pese a la ley de conscripción vial, etcétera. O sea, Leguía armaba un carnaval, la gente estaba feliz, ¿no? Quizás al modo romano de pan y circo, pero había muchas mejoras en la ciudad, por lo menos de Lima, que luego se negaron plenamente, pero fue un gobierno también muy corrupto, Ah, ¿no? eso sí, sí. O sea, además que ese es el problema, que no podemos transigir con la corrupción, pero tampoco podemos caer en el extremo puritano de que
de que Así vamos a es. implantar un gobierno absolutamente cero corrupción, porque claro, es lo ideal, pero toda sociedad es corrupta. Así O es, sea, así. corrupta, mientras haya humanidad hay corrupción. A la corrupción hay que contenerla, hay que refrenarla, hay que sancionarla, pero no hay que inventarse de que puede haber un Estado o algún sitio que esté exento de corrupción, ¿no? Claro, Eso es un paraíso, absurdo. ¿no? Hay gente que Claro. así lo pretende y hay Así es. gente que critica a uno u otro partido y se hacen de la vista gorda con lo que pasa en los fueros de sus propias En su propia. agrupaciones. Eso Así yo considero que es algo canallesco, es. Esa porque bueno, hipocresía, ¿no? si eres un censor, ¿no? Bueno, juzga a todo el que corresponda, e Por igual. inclusive con más dureza juzga al que está de tu lado, ¿no? Porque está haciendo quedar mal a toda tu institución. Así Pero es. acá lo que hay es una circunstancia horrible que se llama alcahuetería. Así es. Y Acabatería. lamentablemente, si agarramos a la identidad que se tiene ahora de lo que es ser un peruano, de lo peor, ser alcahuete, ser un corrupto, un sinvergüenza, un criollo. ¿Cuál ha sido la cultura del criollismo? El vivo vive del sonso, ¿no? El Ujú. sonso es el que vive su trabajo. Hasta en una canción de Gilberto Huascarán está eso, o sea, es terrible. Sí, Eso hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo con trabajo ciudadano, con trabajo político, pero muy bien llevado, no una cosa politiquera solamente referida a las elecciones, sino verdaderamente un trabajo paradigmático, intelectual, que ayude a constituir las figuras que sí tenemos en nuestra historia, pero que a ninguno de quienes ejercen el poder les favorece que se muestren a la opinión pública y que la gente los tenga en su imaginario personal. Por ejemplo, Tupac Amaru tuvo que llegar Velasco Alvarado Ujú. tantos siglos, años después de que se dio su rebelión, para que se le pondere como uno de nuestros padres fundadores. Ujú. Luego de Velasco, que recientemente ha pasado lo del Tangazo, ¿no? 29 de agosto, Ujú. la infamia de Morales Bermúdez se encarga pues de pulverizar este legado. Que Velasco igual, ¿no? O sea, era un hombre autoritario, tuvo muchos elementos negativos, quizás por su propio entendimiento de la realidad, pero yo considero que fue uno de los pocos gobernantes y de la gente que ha tenido poder en el Perú que se ha preocupado por que haya una identidad, porque el país se haga fuerte de verdad, ¿no? Ujú. Entonces, aquí tenemos a gente en el medio político que obra absolutamente en contra de la población y lamentablemente se consiente eso una elección tras otra. Si nos fijamos la categoría de individuos que salen como buenos en los primeros lugares de las encuestas que hacen Ujú. respecto de las intenciones electorales para la presidencia de la República, es una verdadera desgracia. Además que creo que todos los que participamos de los medios o Ujú. que tenemos cierta experiencia en estos temas, sabemos cómo se manejan esas encuestas, ¿no? Así es. Entonces, mientras el país, la ciudadanía, la población no se instruya, esto va a seguir así. Y como te decía, la identidad nacional la tenemos que forjar partiendo de un reconocimiento crítico de nuestro pasado y proyectándonos hacia un futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, con programas como el tuyo y Ujú. como otros medios alternativos que tratan de confrontar lo ruin de la mayoría de medios tradicionales, ¿no? Ya sean televisivos, radiales, escritos, que verdaderamente yo considero que son un atentado contra la gente. Ujú. Sí, justo a eso iba la pregunta que le íbamos a hacer, ¿no? ¿Cuál cree que debe ser el papel que deben jugar los medios de comunicación social? Bueno, ya nos ha dado gran parte de la respuesta, pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una identidad nacional, ¿no? Y, mejor dicho, la identidad nacional es una expresión cultural, ¿no? Decir que no hay identidad en algo, en alguien, bueno, pues sería negar ese conjunto de vivencias, ¿no? Comunes en una sociedad. Es decir, el peruano es el resultado de todo un proceso y eso, nos guste o no, pues es lo que vemos, ¿no? Pero para transformar esta idea de identidad nacional y hacerla superior,
¿no? Quitar esa tara de que muchas veces equivocada de que de nuestra diversidad, ¿no? Cuando vemos, escuchamos, por ejemplo, la idea de los países superiores, que son razas puras, y malentendemos lo que es identidad, ¿no? O sea, no nos sentimos parte de esto. Y cuando la riqueza de nuestra sociedad está en esa diversidad, ¿no? ¿Qué opina usted, maestro? Yo pienso que la riqueza de nuestra sociedad, por supuesto, tiene mucho que ver con la pluralidad de culturas, de manifestaciones que hay en el país, pero lo que tú comentabas de esos elementos chauvinistas también que a veces tienen algunos países, bueno, son los riesgos pues, de trabajar lo que es la identidad nacional, porque como, o sea, te estabas comentando que de alguna manera hay una identidad nacional. Yo eso no lo comparto totalmente porque indudablemente hay alguna idea, como te digo, cuando hay algún partido o alguna otra cosa, pero acá la falta de empatía que hay entre los diferentes tipos de peruanos, que Ujú. no solamente agarran por el lado de las clases sociales o por la circunstancia racial, entre comillas, que pueda tener cada uno, es que no hay una forma de amalgamarlos a todos. Y eso es porque no ha habido desde el Estado, ¿no? Desde el gobierno, un propósito de establecer esa identidad. ¿Te das cuenta? Porque Ujú. o sea, aquí al país se le ha dejado de tantas maneras durante tantos años. ¿Y qué gesto ha habido de reivindicación por parte de los gobiernos? Si ahora último, entrado el siglo XXI, hace cosa de unos meses, por el tema de la ley que exoneraba los peajes, que por supuesto era una arbitrariedad inconstitucional, ya el tribunal pertinente se pronunció, pero en ese momento pasó algo que para mucha gente ha sido advertido, pero que ha sido gravísimo, que los embajadores de Canadá, Francia, otros países, se atrevieron a intentar enmendarle la plana al presidente del Congreso. O sea, ¿de qué le sirve casi 200 años de independencia teórica al país para que estos embajadores no solo se atrevan a pronunciarse de esa manera irrespetuosa, sino que el Estado peruano, la Cancillería y el mismo Congreso no tuvo una reacción honorable, adecuada, y los mandó a su casa? ¿Cuál Ujú. es el problema acá? O sea que, bueno, pedirle a Vizcarra que tenga carácter es ya imposible, pero creo que a muchos de los últimos gobernantes les hubiese pasado lo mismo que al presidente actual. Entonces, eso es algo que viene de dónde, ¿te das cuenta? Ujú. O sea, el peruano no tiene esa mentalidad de hacerse respetar o de ejercer una manifestación de carácter. Ujú. ¿Te Sí, das sí, cuenta? sí, sí. Entonces, eso es algo que aflige. Y, digamos, por ese lado más básico, elemental, se debería tomar la idea de qué cosa es o qué cosa debe ser la identidad nacional. Ujú. Porque en mi concepción, la identidad nacional es más que nada una construcción que se debe a una motivación Ujú. política. Y la identidad que, digamos, puede existir en este momento es una entidad de gente sojuzgada, de Así es, gente así es. de rendida y de gente, por supuesto, que sigue siendo funcional para los 5 fulanos y sus familias que se han encargado de regir el poder económico y de alguna manera político en los últimos siglos. No Ujú. exactamente son 5, pues, pero es una manera simbólica de referirlo, que a mí me gusta decir porque es como cuando se hace referencia a las 5 familias de la mafia, ¿no? De las películas del padrino, etcétera. Entonces, eso es lo que hay. Y eso es lo que se tiene que cambiar. Por Ujú. último, o sea, en la misma escena política, ¿cuánta gente política tú encuentras que te hablen de estos temas? Ujú. En sus campañas no les interesa para Así nada. es. Entonces, no, ni siquiera los que presuntamente son los grandes patriotas o porque han tenido una participación en las Fuerzas Armadas, o sea, ellos no tienen nada que hacer con esto. Y sin embargo, es la piedra fundamental, la piedra de toque del Perú que debemos forjar. Es una deuda pendiente ante este bicentenario de todos los que hemos llegado a estas alturas de la existencia republicana del Perú y que no hemos hecho más por cambiar este estado de cosas.
Entonces está muy bien que denunciemos y que sobre todo busquemos materializar propuestas para que esta transformación del país pueda realizarse, ¿no? Así es, maestro, eso es verdad. Y estaba recordando, mientras que usted nos contaba todo esto, nos ilustraba, un reportaje que le hacen hace años ya a un congresista, a un congresista por Junín, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué opina usted del Brujo de los Andes? Y él le dijo, yo soy evangélico y en esos temas yo no me meto, ¿no? Ese es el nivel de identidad que puede tener, Claro, pues, qué ¿no? desgracia. Es terrible, ¿no? Ahí se dice todo, ¿no? Entonces, para nosotros formar, ya con todo lo que hemos escuchado, entonces para formar una identidad, una verdadera identidad, pertenencia a este grupo, a esta sociedad, sentirnos peruanos realmente, tenemos que empezar por nosotros mismos, por culturizarnos, cultivarnos, recordar el pasado, traer a nuestra actualidad a esos héroes y valorarlos, ¿no? A esos hombres que han dado mucho por el Perú, y quitar también esa idea servil que nos han impuesto, ¿no? Que va a ser, pues, todo esto va a ser un cambio de esquema, ¿no? Un cambio de esquema mental. ¿Cómo lograr esa transformación, maestro? Llegar a cambiar ese, como se dice ahora coloquialmente, el chip, ¿no? ¿Cómo le cambiamos esta idea a la gente? Tratando de masivizar medios alternativos como en este, ¿no? En que estamos participando ahora, muy bien, gracias a tu gestión, a tu invitación, Gracias. a hacer que se llegue a la mayor cantidad de gente del modo que sea posible. Luego, por supuesto, ir tomando mayores espacios públicos, ¿no? No el espacio público, sino me refiero a los medios. De alguna manera, bueno, puede ser imposible, pero sería interesante que al menos el canal del Estado en algún momento cuando se pueda tratar, digamos, en el ámbito del gobierno con personas con una inteligencia, ¿no?, importante, con sentido crítico y sobre todo criterio, no como los últimos gobernantes y el gobernante actual, para implementar verdaderamente una línea de programas educativos, culturales que tengan como propósito forjar una identidad nacional. Uh-huh. Ahora no hay ni la sombra de los programas que hubo hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Estando muerto inclusive Marco Aurelio de Negri. Entonces, ¿qué queda el canal del Estado? Entonces, de los medios privados no hay nada que decir porque están plenamente sojuzgados a la idea de que el mercado dicta lo que debe procurar para la gente. Entonces, según ellos, el mercado solamente reclama basura y Uh-huh. le ofrece esa escoria a la población, estupidizándola en lugar de elevarles el espíritu y la mente, ¿no? Tampoco te digo que haya que ser algo tan utópico, porque el ser humano tiende también hacia los abismos, pero por lo menos si vas a descender a los abismos, que cuentes con los epistemes, con las referencias adecuadas para que puedas dar un testimonio correcto de tu experiencia, ¿no? Pero si solamente ves 2, 3 horas al día ese tipo de programas como los realities y todo Así, lo demás, además que son pseudo pornográficos, así es. entonces más le valdría ver cualquier otra cosa, ¿no? Hoy abiertamente pornografía antes que eso, que es Uh-huh. mucho más honesta. Entonces, cambiar ese tipo de percepciones y siempre atacar de alguna manera este orden nefasto y corrupto respecto de la mentalidad de la gente, ¿no? Procurando que haya más medios que lleven ideas, pensamientos, arte a la gente. Eso es lo primero. Cultura de primera calidad Así es. para la ciudadanía, para que verdaderamente nuestra población pueda ser una ciudadanía cabal y no el grupo de personas que están diseminadas por todo el territorio peruano sin tener un vínculo concreto de unión, ¿no? Así es, maestro. Eso creo que sería lo más básico. Así es, sí, es importante. Es una lucha realmente dura. Usted también tiene este trabajo, ¿no? Con su programa Libertad Bajo Palabra, ¿no? Qué buen nombre. Usted hace entrevistas también a personas muy importantes. Hoy tiene una entrevista muy interesante, me parece, Hoy maestro, ¿no? casualmente en el programa hacemos entrevistas, coloquios, algunas veces debates con personas que vienen de todo tipo de extracción cultural, intelectual,
Hoy día vamos a conversar con Omar Aramayo, que es un Grande. poeta puneño Ujú. que ha publicado una novela muy interesante, densa, casualmente sobre los Tupac Amaru, Así es. que la recomiendo y vamos a conversar sobre ello en la noche. Y Ujú. vamos a conversar con Kelly Espinosa, que es fundadora de una asociación que divulga y promueve los derechos sexuales de las mujeres. Ujú. Entonces es una cosa más de actualidad. Pero siempre estamos llevando intelectuales, pensadores, artistas. Y sí, yo considero que programas como el tuyo, ahora que has hecho la referencia de mi propio programa, deben prevalecer y llegar a la mayor cantidad de gente. Y si surgen más programas parecidos, se pueden ahora, siempre que puedan identificar bien los conceptos que van a divulgar, ¿no? Así es. Yo creo que todo eso va a ser benéfico para nuestro país, porque de algún punto tiene que empezarse a hacer una transformación, ¿no? Así es. Como decía Francis Drake, sic parvis magna, ¿no? Usted es un hombre instruido, leído, que está haciendo esta lucha, que vuelvo a repetir, es dura, es difícil, pero que da muchas satisfacciones, ¿no? Esa satisfacción de saber que ha llegado a alguien o a algunos y que se ha nutrido con información de calidad, eso es importante. Saludar también al maestro Omar Aramayo, por favor hágale llegar mis saludos. Su libro, Los Tupac Amaru, es una obra de arte. Eh, Bien, maestro, el programa ya llegó a su final, le agradecemos ese desprendimiento, darnos ese tiempo suyo, sabemos que es un hombre muy ocupado y esperamos también poder contar nuevamente con usted para que nos siga ilustrando en otra oportunidad. Con mucho gusto. Para mí ha sido un placer esta conversación y bueno, te deseo lo mejor para tu programa y también para todos tus oyentes. Cuando Igualmente, maestro. gustes, avísame, coordinamos. Bien, maestro, muchísimas gracias, cuídese mucho y nos estamos escuchando. Perfecto. Hasta luego.